Veamos, chicos, tenemos aquí la cultura egipcia. Ya, no soy el faraón Lopshey, no soy Ra, dice el faraón, ¿no? En honor al faraón. Sí, lo acabo de conocer hace días a este tipo, al faraón. Hace videos horribles, ¿no? Nunca he visto así, he visto videos horribles, pero no tan horribles. Pero en fin, medio geográfico. No hay que olvidarnos la importancia, chicos, que tiene el río Nilo, tanto agrícola y tanto comercial. Por ejemplo, en el vídeo nos dice, ¿no? Para poder edificar, para poder construir, para poder trasladar rocas, se tenía que utilizar el río Nilo como medio de transporte. Bueno, geográficamente el río Nilo es el segundo río más largo del mundo, ¿no? ¿Cuál es el primer río más largo del mundo? ¿Cuál será? A ver, cultura Amazonas. El Amazonas. Ahí está, están atentos, ¿no? Creía que no están. Se desarrolló al noreste entonces del continente africano. Es importante para el desarrollo de la cultura egipcia, ya que formaba un valle fértil, ¿no? Había una época de inundación, ¿no? Por parte del río Nilo, y después de que se quede inundada muchas zonas, ¿no? Esto se volvía o se transformaba en una tierra fértil donde se podía cultivar la cebada. Y en su desembocadura, este río va a formar un delta, y este es un delta, el delta del Nilo. Y por lo tanto es un factor clave este delta del Nilo, porque el río va a, ¿cómo te explico? Va a buscar muchos cauces para poder desembocar, ¿no? Para poder llegar hacia el mar, ¿correcto? Ese es un delta, delta del Nilo. Por eso que el delta era clave para la supervivencia de la cultura egipcia. Si nos podemos observar el mapita, tenemos aquí de color rojo, por ejemplo, algunas ciudades importantes, ciudades capitales, ¿no? Por ejemplo, Memphis, la ciudad de Tebas, ¿no? Algunos templos que vamos a tener, vamos a conocer el templo de Karnak, el templo de Luxor, ¿no? También las famosas pirámides egipcias, ahí tenemos la pirámide de Gizeh, por ejemplo. Bien, y también en esta zona del mapita también vamos a encontrar unos oasis. ¿Qué es un oasis? ¿Sabes, no? ¿Sabes qué es un oasis? ¿Sabes qué es un oasis? A ver al chat, creo que no saben, ¿ah? Es un lugar donde hay agua y alrededor Zonas árboles. Es un pequeñas, club, en el profe. desierto, ¿no? En el desierto, ya vamos a encontrar oasis. En el Perú hay un hermoso oasis, la Huacachina, ¿no? Muy hermoso, que según los investigadores, ese oasis está a punto, o en unos años probablemente desaparezca, un oasis. Bien, seguimos. Continuamos por acá. Su territorio se divide en Alto Egipto y Bajo Egipto. Alto Egipto por el sur y Bajo Egipto por el norte. Continuamos a ver. Veamos ahora lo siguiente. La sociedad. ¿Quién era la máxima autoridad? Era la personificación de Dios en la tierra. El faraón. No era el representante, ¿eh? El Inca era el representante del dios Inti en la tierra, pero el faraón era la personificación. Era un dios en la tierra el faraón. Era la máxima autoridad, el faraón. He leído un artículo donde hablaba y relacionaba al faraón y al Inca. Por ejemplo, en ese artículo científico decía que el Inca no tenía cabello tampoco. Era muy parecido al faraón, ¿no? Entonces esto todavía merita pues a investigar, ¿no? Después del faraón estaban los sacerdotes. Y el sacerdote se encargaba ¿de qué? ¿De qué se encargaban los sacerdotes? De dirigir los cultos hacia los dioses. Los faraones tenían pues una infinidad, los egipcios tenían una infinidad de dioses, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener a los escribas. Un escribano viene a ser un secretario, viene a ser un personaje culto que desempeñaba la administración o apoyaba al faraón dentro de la administración de Egipto.
También se encargaba, te dice en el texto, de reclutar soldados. Los guerreros eran los defensores del país. Un guerrero pues se encargaba de expandir los territorios. En aquellas épocas se vivían guerras tras guerras, ¿no? ¿Qué más? Aparece por acá el pueblo. Desarrollaban las actividades económicas sufriendo muchas privaciones. El pueblo. Y finalmente, ¿quiénes creen que ustedes que elaboraron las pirámides, construyeron las pirámides? ¿El pueblo, los guerreros, los escribas, los sacerdotes? ¿Quiénes construyeron estas grandes Los pirámides? esclavos. Claro, Los esclavos. de Esclavos, miles de bro. años, muchísimos años. Ovnis, ovnis. Ovnis, no, pues Chandru ya está en otras, ¿no? OVNI, tú creo que eres el OVNI del salón, Chandru. Bien. Entonces, los esclavos son los que van a construir las pirámides. Miren, entonces, profe, en Mesopotamia había esclavitud, sí. En Egipto había esclavitud, sí. En Grecia va a haber esclavitud, sí. En Roma, esclavitud, sí. Y si nos venimos al Perú, si nos venimos a América, en la cultura azteca había esclavitud, sí. En la cultura maya había esclavitud también. En la cultura inca, esclavitud. Siempre la esclavitud estaba presente. Eso incluso hasta las épocas coloniales, la esclavitud, ¿no? Y allá vimos, chicos, esto es la organización social. Ahora vamos a ver quiénes gobernaron, quiénes estaban dentro del mundo político, ¿no? Qué hermoso es la política. Dice por acá, la organización política de Egipto estaba basado en su sociedad. La clase dominante, vamos a tener por acá, voy a pedir la lectura a Martel Ramos Christopher. A ver, Martel Ramos Christopher, me vas a leer este puntito. Hasta ahí. Te escuchamos, Christopher. El faraón, para el funcionamiento de Egipto, tenía los siguientes funcionarios: Es- escriba real, secretarios del faraón, el gran sacerdote, el jefe de los sacerdotes que dirige el culto. Excelente. El escriba real. El escriba real es el secretario personal del faraón. Así como el profe tiene su secretaria, ¿no? Acá siempre está al lado la secretaria, trayéndome la agüita, ayudándome a tomar los apuntes, ¿no? Cuando, por ejemplo, Chandru no enciende su audio cuando le llama, le está anotando ahí a Chandru. Entonces, el escriba real era él, era él. El escriba real era el que apoyaba al faraón. Real, habían muchos escribanos, muchos secretarios, pero solo había uno que era el escriba real. Y el gran sacerdote igual, ¿no? Habían muchos sacerdotes, pero había un sacerdote encargado de dirigir el culto, ¿no? Y era el jefe de todos los sacerdotes. Y el gran visir controlaba a los funcionarios de cada nomo. ¿Qué es un nomo? Ojo, esto me acuerdo que vino en un examen de admisión, ¿no? Un nomo. No vino provincia, ¿no? Le quitaron la palabra provincia y pronunciaban, controlaban a los funcionarios de cada nomo. Alternativa A, escriba real. Alternativa B, gran sacerdote. Alternativa C, gran visir. Entonces no te olvides, un nomo es una provincia. Era considerado como el primer ministro, ¿no? Así como el presidente tiene su premier, el gran visir era así como el primer ministro, como un premier, ya que su poder solamente era superado, pues, por el faraón. Por el faraón. El faraón gobernaba o tenía un gobierno monárquico, miren acá, un gobierno absoluto y un gobierno teocrático. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No hay preguntas. Vamos a ver al siguiente. A ver, ¿qué más tenemos por acá de Egipto? Principales aportes. Principales aportes. ¿Qué aportes nos han dado a la humanidad los egipcios? Uno es la arquitectura. Voy a seguir llamándoles, ¿no? Para que me ayuden, porque la voz lo tengo ya inflamada, la garganta inflamada esta mañana. A ver, Enrique, te escucho. Arquitectura. Arquitectura eran muy bellas y monumentales.
significando un gran poder político y el concepto de la vida después de la muerte. Ya, bellas y monumentales, ¿no? Correcto. A ver, Marjorie. Punto 2. Usaron la piedra como principal material para la construcción de templos, tumbas, palacios y lugares para la nobleza y también el adobe, barro con paja secado al sol para las viviendas del pueblo. Muy bien, ahí está el barro con pajas secado al sol. Esta tecnología también se sigue utilizando, incluso aquí en el Perú, aquí en Huánuco, ¿no? Por tu El barrio, adobe. por ahí, por tu chacra, ¿no? Se sigue utilizando todavía el adobe, ¿no? Es a base de paja y a base de barro. ¿Correcto? ¿Ve? Y también lo utilizaron los egipcios. ¿Qué más? Construyeron sólidas columnas cilíndricas y campaniformes. Esto quiere decir que ya conocían también las matemáticas, ¿no? Vamos en arquitectura, el color verdecito. Voy a llamar a otro estudiante. A ver, vamos con Medina Moisés Samuel. Te escucho. En arquitectura. Lo mismo que leyó en... De color verdecito, debajo, de color verdecito. Tienes que seguir la secuencia. La arquitectura religiosa construyeron templos donde vivían los sacerdotes, lugares de estudio para los escribas, y también ahí se notaban la estratificación social, ya que el pueblo solo tenía acceso a una forma parte de los templos más. Bien, existía la famosa arquitectura religiosa, ¿no? Ahí es donde pues vivían los sacerdotes, donde los sacerdotes se educaban, donde los sacerdotes se instruían, ¿no? Bueno, vamos a conocer ahora a los templos más famosos de Egipto. A ver, observamos por acá, los más famosos. Tenemos por acá el templo de Luxor, por ejemplo. Luxor, su construcción fue ordenada por el faraón Amenofis. Pero te dice ahí Amenofis III. ¿Quién era, profe, Amenofis III? Fue un faraón de la dinastía 18 de Egipto que reinó aproximadamente entre los años de 1390 a 1350 antes de Cristo. Antes de Cristo. Lo que se habla del faraón Amenofis, cuidado muchachos, a ver, cuidado que les suceda como el faraón Amenofis, lo que se habla del faraón que era pues un faraón que tenía una infinidad de mujeres. Allá, profe, era mujereo, así es, ¿no? Su reinado fue una época de prosperidad, una época pacífica, ¿no? Y este faraón llevó pues a cabo muchas construcciones y una de esas construcciones es el templo de Luxor, ¿correcto? Allá, profe, de la infinidad de mujeres que tenía este faraón, solo tres eran sus esposas oficiales del faraón Amenofis. Qué interesante, ¿no? A ver, vamos con Karnak. Karnak, construido por el faraón Ramsés II. ¿Quién era Ramsés II? Yo tengo mi alumnito en primaria que se llama Ramsés. Yo a mi hijo le voy a poner, por ejemplo, Amenofis quizás, ¿no? O quizás le ponga Tutankamón de nombre. Listo. Ramsés II. Él fue el tercer faraón de la dinastía 19 de Egipto. Reinó entre los años 1200 aproximadamente antes de Cristo, ¿ya? Durante alrededor de 62 años. Fue el faraón más conocido, con fama de mujeriego. También, ¿no? Tuvo decenas de esposas y concubinas, así como cientos y cientos de hijos e hijas. Y su momia del faraón Ramsés II fue descubierto en el año de 1881. Faraón importante también. Listo. Bueno, de los muchos por ahí que mencionamos, por ejemplo, nos faltó mencionar a Tutankamón, ¿no? Que fue uno de los faraones más importantísimos que tuvo Egipto. En lo referente a la arquitectura funeraria, ellos construyeron pirámides. Terminamos con las pirámides y vamos a volver al videíto, ¿correcto? Quiero que me ayude alguien aquí, a ver. Nos quedamos con Moisés. Vamos con Yui Dávila.
pirámides. Son construcciones de carácter funerario que se usaron para enterrar a los faraones. Es de gran belleza en su interior, se decoraban las paredes con jeroglíficos. Se conservan actualmente 70 pirámides, en las que destacan Keops, altura original de 1146,61 metros, y Kefren y Miserino. Kefren y Miserino. La pirámide de Keops, Kefren y Miserino. Ahí tenemos la altura, ¿no? 146,61 metros de altura. Volvemos entonces, hacemos una pausa. Una pirámide trunca es distinto a una pirámide de forma cónica, ¿no? Una forma cónica. Bien, ahí tenemos las pirámides truncas, tenemos un hipogeo, que eran las galerías subterráneas. Estos son un hipogeo, ¿no? Muchas veces aquí se encontró, pues, muchas evidencias, ¿no? De la cultura egipcia. Un espeo viene a ser una tumba hecha de roca. Y finalmente, vamos ahora a la escultura. Chicos, la escultura. Ojo, aquí hay algo muy interesante. La escultura estaba hecho para ser mirado de frente. Por eso se le conoce como la frontalidad. ¿Ya? La frontalidad, una de las características. Todas las esculturas que existían eran para ser miradas de frente nada más. ¿Cómo, profe, es la frontalidad? No entiendo. Ejemplo, cuando tú pintas tu casa, no lo pintas por detrás, ¿no? Porque nadie lo ve. ¿Cuál pintas tú? ¿Qué parte de tu casa pintas? Solo la fachada, ¿no? Donde está tu puerta principal. Más o menos así era la escultura. Por eso esto es la frontalidad, ¿correcto? Ya, seguimos a ver. El hieratismo. El hieratismo, me están preguntando de la película. Les dije cuando cumplen 18 todavía lo ven, ¿ya? Hay escenas no apto para menores de edad. El hieratismo. Las esculturas como signo de respeto eran representadas sin expresiones. ¿Qué es el hieratismo, profe? No hay una expresión. Tú dime la expresión de este faraón. ¿Está sonriendo el faraón? No, ¿sí o no? ¿O está contento el faraón? Tampoco. No hay una expresión neta. Por eso se dice el hieratismo. El hieratismo. ¿Qué más? No está ni feliz ni contento, ¿no? Mientras nosotros cuando, por ejemplo, vayamos algún día, en algún momento vamos a estudiar la cultura mochica, vamos a ver los famosos huacos retratos, ¿no? Donde mostraban expresión, dolor, ¿no? Etcétera. Seguimos. La jerarquía. De acuerdo a la importancia que tenía cada personaje. Si el personaje era más importante, su escultura iba a ser hecha con mayor precisión. ¿Bien? ¿Qué más? Antes que el tiempo nos gane. Entre sus obras más importantes tenemos, por ejemplo, aquí los colosos. Obras importantes. ¿Qué es un coloso? Miren ahí la imagen. Representa a un faraón sentado. Un escriba. ¿Qué es un escriba? Un escriba, ya sabes, viene a ser un funcionario egipcio sentado. ¿Qué es una esfinge? La esfinge. ¿Dónde sale la esfinge, por ejemplo? Sale en la cerveza Cristal. Ahí sale la esfinge, ¿no? La esfinge viene a ser un león echado con cabeza de faraón, que fue encontrado en la ciudad de Giza, ¿no? Tenemos también al Bastet. ¿Qué es el Bastet? Viene a ser o representa un gato negro, que era adorados, o los gatos eran adorados por los egipcios. Pero no cualquier Ellos gato. adoraban también a una raza de gatos que no Claro, tienen pelo. como te digo, no cualquier gato, no tu gato techero que tienes ahí todo flacuchento, tu gato techero, no ese gato, ¿no? El gato egipcio es muy distinto, es por ello que era adorado, y sobre todo los gatos negros, ¿no? Que eran muy misteriosos. Si tú te das cuenta, a veces los gatos filosofan, ¿no? Bien, ¿qué más? El gato en realidad es muy misterioso, jóvenes, muy misterioso, sobre todo en las noches. A veces se queda observando la luna. Si tú observas bien a tu gato, se queda observando la luna, ¿no? Tiene un gran misterio. El busto de Nefertiti es un busto policromado, varios colores. Ahí está. Son las esculturas importantes que tenemos dentro de Egipto. Para terminar, en astronomía, calendario, 360 días, 5 días de fiesta. ¿Correcto?
¿Qué más? El mes estaba dividido en 30 días y el día en 24 horas. Ellos trazaron los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son? El este, el oeste, el norte y el sur. Me acuerdo que en un año yo les enseñé, ¿no? Por dónde es el norte, por dónde es el este, por dónde sale el sol, por dónde se oculta, ¿no? Me imagino que ya se olvidaron. Tenían 3 estaciones al año, ¿eh? La primera estación era la inundación. Más o menos en el mes de junio se inundaba o el río Nilo crecía y dejaba muchos territorios quedaban fértiles, ¿no? Y entre junio, agosto, septiembre se sembraba en Egipto. Se sembraba, ¿no? Se daba la siembra de la cebada, por ejemplo, el trigo, ¿no? Y la cosecha se daba en el mes de diciembre. También los egipcios inventaron el famoso reloj solar. Correcto. Vamos ahora en matemáticas. Ahí está el curso favorito de Marjorie, ¿no? En matemáticas se realizaron operaciones matemáticas básicas, ¿no? Lo básico nada más, restar, multiplicar, pero a la multiplicación no lo conocían como nosotros lo conocemos, ¿correcto? A ver, voy a hacer una pruebita acá. En escritura vino, por ejemplo, los 3 tipos de escritura. La primera es la jeroglífica, en imágenes. ¿Y quién utilizaba esta escritura? Solo el faraón. Era usado por el faraón y su escriba real. Era la escritura más antigua de Egipto. El error en el Tahuantinsuyo era no conocer una escritura. Si no, el Tahuantinsuyo hubiese avanzado más y más y más. También hubiese sido una cultura pues extraordinaria. Ya la es, ¿no? Pero imagínate si en los incas hubiesen conocido la escritura, al igual que en Egipto. Bien, la escritura jeroglífica, entonces, solo el faraón. La hierática, los sacerdotes, ¿ya? Y nobles. ¿Y dónde se escribe aquí? En papiros. ¿Correcto? Siguiente, la demótica. La demótica era la escritura del pueblo. Simple, sencilla y servía para todas las actividades económicas. Se conoció la escritura entonces, profe, en la cultura egipcia. En religión, no vamos a leer este texto porque está extenso y el tiempo nos está ganando. En religión van a creer en varios dioses. Cuando yo digo varios dioses, ¿qué quiere decir? Varios dioses, ¿qué quiere decir? Teístas. Politeístas. Politeístas. Cuando yo digo un solo Dios, ¿qué quiero? ¿Cómo digo? Un solo Dios. Monoteístas. Monoteísta, politeísta, ¿no? Varios colores, por ejemplo, polícroma. Un solo color, monócroma. Palabras de historia, ¿no? ¿Quiénes eran sus dioses? Ahí está. Profe, me van a decir seguramente. ¿Quién era Ra? Ra era el dios del sol y de la vida. Fue el más importante en el Imperio Antiguo. Más adelante, Ra, ¿no? Como dicen ustedes, se va a juntar con Amón. Con Amón, ¿no? Amón era el dios del viento y de los secretos. Se va a fusionar, ¿ve? Y ahí surge otro dios llamado Amón-Ra y se convirtió en el dios más importante. ¿Correcto? Otros dioses, Osiris. Osiris, dios. Osiris es dios de la agricultura y la resurrección. Isis, diosa de la fertilidad. Horus, hijo de Osiris, era el dios del cielo. ¿Ve? Set, dios del mal, violencia. Por ejemplo, Hathor era diosa del amor, ¿no? Yo a veces lanzo mis oraciones a Hathor, ¿no? Porque era diosa del amor. Sekhmet, que era Sekhmet, hija de Ra, era la diosa de la guerra, ¿no? La venganza. Anubis, dios de la momificación y guía de los muertos en el oficio de Osiris. Osiris, ¿correcto? Y Tot, dios de la sabiduría. No te olvides que Osiris era dios de la resurrección también, que fue asesinado por Set. Esto es la mitología egipcia. ¿Y saben dónde lo van a profundizar ustedes? En literatura. ¿Correcto? Vamos a terminar, chicos, por acá en literatura.
Esto es simple nada más, no es mi especialidad, no es, ¿no? Estaba basado en su creencia religiosa, ¿no? Escribieron El hombre que habla con su alma, literatura egipcia, otra obra literaria de Egipto, El libro de los muertos, y ahí termina, ¿no? Muy bien, entonces acabamos de conocer la cultura egipcia. Ahora voy a tomar la lista antes de irnos, ¿ya?